¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Qué bendición que el Todopoderoso nos regala en esta hermosa tarde poder llegar al seno de su hogar con esta programación de palabras de vida. Nuestro mayor anhelo y deseo es que el Todopoderoso, amigo, la bendición de Él le alcance en el lugar donde usted se encuentre, en medio del problema, de la lucha, de la dificultad. Dios quiere bendecirle, sacarle adelante y saber que sin duda alguna la mano del Señor quiere moverse, no interesa cuál sea su problema, su necesidad. Para eso ha sido creado palabras de vida. ¿Para qué, mi amigo? Para orar por usted, por su problema, para orar por su dificultad, para que busquemos cada día su presencia y aprendamos más de nuestro Dios. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao y el pastor John Cañas, quienes están muy dispuestos, amigos, a llegar a su hogar con palabras de bendición. Pastor Humberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor Arturo, a todos ustedes también un saludo muy fraterno, al pastor John que nos hace compañía también en este estudio. Muy contento de tener de nuevo la bendición de acompañarles, de estar en sus hogares a través de Palabras de Vida, un programa que fue pensado, que fue diseñado con el ánimo de traer bendición a su familia, a su casa, así que estamos aquí de nuevo para decirles que el Señor tiene bendiciones para usted, que esté pendiente, que no se cambie de canal, porque seguramente el tema para hoy será una bendición para su vida. Muchas gracias, pastor Humberto, por contar con usted aquí, de verdad, y de igual forma, pastor John, muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor Arturo, a mi pastor Humberto también un saludo bien especial y a todos los que pueden vernos en este momento. De verdad que es grato estar nuevamente con todos ustedes para compartir este tiempo en esta tarde, poder acercarnos al contenido bíblico y acercarnos a la enseñanza que Dios tiene para todos nosotros en esta tarde. Vamos, amigos, en este momento a orar, a presentar a Dios Amén. Nuestra programación, a pedirle al Todopoderoso que nos bendiga, que nos dirija, y le invitamos para que, si le es posible, ore juntamente Amén, con amén. nosotros. Pastor Humberto. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos este momento, esta bendición que representa estar, Señor, aquí en cada hogar, en cada familia, que nos ven siempre, Señor, de una manera constante. Presentamos cada uno de ellos, cada una de sus inquietudes, así como nos presentamos delante de tu presencia como portavoces de tu palabra en esta tarde. También, Señor, te presentamos aquellas vidas que seguramente tienen una necesidad, una inquietud, una duda, un interrogante que resolver. Acércate a ellos con bendición y a través de la palabra. El programa de hoy edifica, bendice sus vidas y ayúdanos, por favor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Qué bueno, amigos, el hablar, el presentar a Dios nuestras peticiones a diario, el orar nos da paz, nos da tranquilidad. Qué bueno es que podamos siempre decirle al Señor que nosotros no podemos, pero que con su ayuda sí salimos y salimos adelante. Queremos extenderle la invitación, amigos, a nuestras iglesias, la iglesia del barrio Cañaveral, la iglesia de Belencito, iglesia de la Trinidad, y de igual forma la iglesia de Florida Centro. Están abiertas para que asistas a oír ese mensaje que cambia, que transforma. Pastor Humberto, la invitación a Cañaveral. Por supuesto, pastor Arturo, estamos allí ubicados en la calle 34, número 2627 de este barrio de Cañaveral, a solo media cuadra de la estación del Metrolínea. Allí les esperamos los martes, culto de oración, los jueves tenemos enseñanza doctrinal, los viernes tenemos un gran culto muy concurrido, los sábados en la tarde tenemos reunión juvenil, exceptuando los días que haya actividad con fraternidad, y los domingos los dos cultos, el de las 9 de la mañana para todas las edades, la clase bíblica, y en la tarde tenemos el culto evangelístico. Así que allí les esperamos cuando deseen visitarnos. Dios les bendiga. De igual forma, mis amigos, le invitamos a la iglesia de Belencito, la iglesia de la Trinidad, y qué mejor que usted, pastor John, para hacer la invitación. Así es, con gusto. Le extendemos la invitación a todos aquellos a quienes pueden vernos en este momento a que nos acompañen a la Iglesia de la Trinidad. Queremos que usted pueda asistir allí, acompañarnos en la carrera 18, número 59-152. Allí mi pastor y padre, el pastor Salustiano Cañas, está allí con mucho gusto para atenderles y para recibirles. Los servicios se llevan a cabo los días martes, jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde la reunión de jóvenes, domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico. De igual manera también les invito a la programación radial de la Iglesia de la Trinidad a través de Nitro Estéreo 103.2 del FM a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Estamos muy gustosamente ahí en esta programación, que usted pueda escucharla, también será de una poderosa bendición. De igual manera queremos invitarle a la iglesia de Belencito, la iglesia de Belencito ubicada arriba en la parte alta de Belencito, junto a la escuela en la calle 63A número 1316. Allí estamos
muy gustosamente. Los servicios se llevan a cabo los días miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche, gloria al Señor, y también los domingos a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Ahí muy gustosamente mi esposa, yo y estamos ahí para servirles, para que usted pueda asistir junto con su familia y pueda recibir la bendición de Dios. Qué bueno, mis amigos, que el pastor John allí juntamente con su esposa espera en el barrio Belencito. Y qué bueno, pastor, que ya saber que no están solos, sino que el Señor les ha regalado una bendición bien bonita. De allí también Aaron Matías está esperando a cada uno de nuestros televidentes. Amigos, en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava, número 339, allí queremos extenderle nuestra invitación. Dios quiere bendecirle, quiere ayudarle, tiene una bendición grande para su vida, pero ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Nuestro horario de cultos, día martes, de igual forma el jueves 7 de la noche, el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. En medio de las luchas y las dificultades, qué bueno que hay lugares de refugio a donde podemos correr, asistir, y es a la casa de nuestro Dios. Cualquier inquietud, llámanos 699-1508. Hay personas, Pastor Humberto, que en medio de las luchas, de los problemas, de las aflicciones, corren inclusive a acabar con sus vidas, a degenerarse, a empeorar la situación. Pero qué bueno que en una iglesia cristiana podemos encontrar paz, tranquilidad y sobre todo podemos encontrarnos con Dios. Por supuesto que sí, pastor, porque vivimos un mundo con muchas depresiones, de todo tipo las originan, problemas de tipo de orden económico, de orden familiar. Están muy preocupados los psicólogos, los orientadores, los sociólogos con las crisis familiares que hay. Ha sido doloroso todo esto y esto genera estrés, genera depresiones, y la gente en su ignorancia busca medios que por supuesto no son los eficaces. Acuden a la drogadicción, al alcoholismo, a tantas situaciones que empeoran la situación en vez de mejorarla. En cambio, Dios, a través de su gracia, de su misericordia, de su santo Hijo Jesucristo, nos ofrece la paz. Él dijo: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, por eso damos nuestras direcciones, por eso pensamos en este programa, por eso estamos invitándole, porque no es una forma de decir, ni es un gancho, como dicen algunos, es una experiencia vivida. Dios es real, Dios nos ayuda, Dios nos bendice, acudamos a Él, que es la solución a nuestros casos, a nuestras necesidades. Pastor John, usted recordará cuando David nos anhela y nos dice que él anhelaba estar en la casa de nuestro Dios en medio de las luchas y las dificultades, en medio de los problemas de la vida, porque estaba huyendo. Él estuvo un tiempo en el palacio y tuvo que huir porque su suegro, Saúl el rey, lo quería matar. Pero la Biblia nos enseña que él no extrañaba tanto el palacio. Es más, extrañaba a su familia como tal, sí, pero sobre todo extrañaba el poder asistir a la casa de Dios, porque allí podía encontrar la verdadera tranquilidad. Sí, es especial poder entender que cuando uno acude a la casa de Dios, como en el caso de David, David hace una declaración, dice: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es muy particular que una persona anhele estar en la casa de Dios. Creo que el anhelo de acudir a la casa de Dios, él dice: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Y que usted pueda ser parte y que pueda tomar esta declaración de David como suya propia y poder participar de ella y anhelar siempre acudir a la casa de Dios para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, y no olvidemos ese maravilloso consejo del escritor a los hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya regresamos.
estaban, amigos, nuestras direcciones para que asistas a oír ese mensaje que cambia y que transforma, que es la palabra de Dios. De igual forma, donde usted puede comunicarse con nosotros para orar por su problema, por su dificultad, pero a la vez nos pueda comentar lo que Dios ha hecho a través de esta programación, porque aquí en la ciudad estamos seguros que nos ven, pero de igual forma en muchos otros lugares de nuestro hermoso departamento hay personas muy atentas a la palabra de Dios, y a ustedes les deseamos que Dios les siga bendiciendo grande y en abundancia. Mis amigos, hoy queremos hablar acerca de imposible huir de Dios. Y para esto tenemos el caso de Jonás. Imposible huir de Dios. Jonás capítulo 3, Jonás capítulo 1, el verso número 3, nos enseña cómo Dios le dio una orden a Jonás, y Jonás quiso huir e ir a otro lugar muy diferente al que Dios le había enviado, al que el Señor le señaló. No quería ir y por eso quiso huir. El ser humano, Pastor Humberto, tiene esa tendencia siempre a huirle. En este caso Jonás, a huirle a Dios, a huirle al problema, a huirle a la dificultad, a no enfrentar la situación. Desde los mismos comienzos el hombre ha sido así. Uno encuentra, por ejemplo, en Génesis, que Adán se escondió en la presencia de Dios. O sea, siempre ha habido la tendencia humana de tratar de eludir la responsabilidad con Dios, de buscar atajos y de esta forma cubrirse, defender su posición, ocultar su pecado, echar la responsabilidad en otros. Es una tendencia muy humana, y de ahí la importancia de encontrarnos con Dios para confrontar esa debilidad nuestra y de esa forma ponernos a paz con Él. ¿Por qué? Porque cuando encontramos a Dios y con sinceridad enfrentamos nuestra vida, nuestro pecado, nuestras debilidades, venimos a la humillación, entonces la bendición de Dios viene. Cuando huimos, lo que hacemos es sobrecargar nuestra conciencia, y después de todo es un imposible, porque como el mismo tema de hoy lo dice, es imposible, ya que la omnipresencia de Dios es absoluta. Él está en todo lugar. Proverbios 15:3 lo dice, que Jehová está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Así que el tema para hoy es interesante, Pastor Arturo, y qué bueno que lo hayamos traído a consideración en este día. Imposible, mis amigos, imposible huir de Dios. Hablamos de Jonás. Cómo este hombre, mis amigos, la Biblia nos enseña, nos narra cómo quiso huir de Dios. Al hablar de Jonás, Pastor John, no estamos hablando de un hermanito que hasta ahora está empezando la vida cristiana, de una persona que no conoce del Señor, no tiene ni idea. No, la Biblia nos enseña que era un profeta, era un hombre que tenía conocimiento de Dios, sabía, mis amigos, cómo Dios se movía, cómo Dios ordenaba, pero el hombre no quiso huir, pastor, y prefirió huir. Así es, y la palabra del Señor lo declara así. Libro de Jonás, capítulo 1, verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué tremendo poder encontrar algo como esto y encontrar nosotros en respuesta a lo que ocurrió aquí con este hombre, que muchos tenemos ese particular hábito o esa costumbre de cuando Dios nos comisiona algo, querer huir de Dios. Pero como decía mi pastor Humberto, es imposible huir de Dios por su omnipresencia. Dios está en todo lugar, y qué hermoso que nosotros podamos ver que nadie puede huir de Dios. Ninguna persona, usted que está en este momento tal vez viéndonos y tal vez quiera esconderse de Dios, y prenda su televisor, y al darse cuenta que Dios le está hablando y que le reafirma su mensaje para que usted pueda darse cuenta de que Dios, donde sea que usted esté, Dios lo encuentra. Amén. Pastor Humberto, aquí queda reflejado lo que es realmente el ser humano. Por más conocimiento que se tenga de Dios, por más que se sepa de las cosas de nuestro Dios, en el caso de Jonás, que tenía un buen conocimiento, prefirió huir, prefirió corriendo. Esa es realmente lo que es, digámoslo así, la debilidad humana, y es donde rotundamente uno necesita de Dios para cualquier situación. No hay de otra manera explicación. Por eso el conocimiento no es suficiente aún en la parte espiritual. Siempre, aunque se tenga esa relación con Dios, esa cercanía, queda ese residuo, como esa semillita humana que tiende a hacernos creer que es posible. En esto se han equivocado personas de la talla de Jonás. Por ejemplo, Jonás era hijo de Amitai, según lo dice la Biblia de Reyes. Amitai era profeta, o sea que él tenía una línea profética, y este hombre conocía tanto por teoría como por práctica el llamado divino. Con todo eso, hubo un momento en que, movido por un prejuicio racial, porque según se ve en el libro del estudio, uno encuentra que él no amaba a los ninivitas, era generación muy mala. Es que Nínive fue una ciudad muy perversa.
Entonces ese pecado que ve allí prejuició a Jonás contra ella y le deseaba ver el juicio. Por eso él no quería ir y se le ocurre esta idea de irse a otro lugar. Y dice ahí 2 veces, huyendo de la presencia de Dios. Y miren ustedes que no lo logró, como lo veremos en el análisis del pasaje, pero entendamos que esto no es cuestión de mucho conocimiento, es cuestión de un temor reverente a Dios, porque aunque se tenga el ministerio, aunque se tenga llamado, aunque se tenga el vínculo con una iglesia, en cualquier momento la tentación de huir de Dios, y no solo en cuestión del llamamiento divino, también hay personas que quieren huir en el campo del pecado, ocultarlo, y a tratar de soslayarlo, pero es imposible. Así que la elección de Jonás es muy diciente para nosotros en esta tarde. Pastor John, ¿cuándo Jonás quiso huir de la presencia de nuestro Dios? Bueno, encontramos nosotros algo particular, que él tenía un llamado, Dios le da una palabra especial a él que él tiene que hacer, y va en contra de sus principios, de su pensamiento, incluso de su parecer. Y aunque él tenía esa línea profética, era hijo de profeta, era una persona que entendía lo que es la experiencia de servir a Dios, y él miró que la posibilidad, él miró que se le hizo fácil encontrar como una salida, un escape para huir de Dios. Nosotros encontramos eso muy particularmente en muchas personas que, aunque en su línea de conocimiento incluso han crecido, han nacido en un hogar cristiano, tienen el conocimiento de las cosas de Dios, pero intentan huir. Incluso he encontrado, incluso en mi generación, muchas personas, hijos de pastores, hijos de creyentes, hijos de grandes hombres de Dios. Pensamos que Amitai fue una persona que le dio un gran ejemplo a este hombre, pero este hombre decide. ¿Por qué? Porque encontró que en su pensamiento él podía, a través de él, evadir el propósito de Dios, que Dios castigaría a los ninivitas y recibirían el justo castigo que él quería y que él creía que podía hacer para ellos. Y por eso él piensa huir. Él dice, bueno, si yo no les doy esa palabra, esta gente no se arrepiente, y entonces van a recibir el justo castigo que Dios tiene para ellos. Pastor Humberto, podemos decir entonces que Jonás quiso huir de la presencia de Dios cuando no quiso someterse al Señor, sino hacer lo que a Jonás le parecía. Él quiso anteponer sus prejuicios, sus puntos de vista, que es la tendencia nuestra, siempre es a querer ceñir a Dios a nuestro criterio, no nosotros a Él. Y aquí no solo Jonás, se han estrellado, ya vemos la palabra una cantidad, pues es que Dios prevalece, no de una forma impositiva, sino que Él es soberano de los reyes de la tierra. Él en toda parte. Mire, hoy hay medios que permiten rastrear, por ejemplo, una persona. A través de un celular, sencillamente lo pueden a uno ubicar donde esté, a través de esos sistemas de posicionamiento global. Y imagínense si el hombre crea dispositivos electrónicos a través de un satélite, rastrean una persona, rastrean un vehículo, rastrean todo. ¿Cómo vamos a ignorar de la omnipresencia del Dios Todopoderoso que estaba viéndolo? Así que yo sí veo en Jonás como un acto de torpeza inicial, en querer huir, porque es una pretensión ya que nunca se logra. Pero los motivos que lo llevaron a ello fue esos prejuicios. Uno, hacia los ninivitas, y dos, creer que se podría salir con la suya, lo cual es un imposible. Amigos, ese fue el pensamiento del hombre cuando quiso ir no donde Dios mandaba, sino donde a él le parecía. Y a la vez, Pastor John, Jonás huye porque el hombre pensó o creyó que cuando su actitud hacia sus semejantes, hombre, en este caso no era, Pastor John, la correcta, la mejor. Y es que cabe ver que para hacer la voluntad de Dios, uno necesita tener también la actitud correcta frente a sus semejantes y pensar de una manera adecuada frente a ellos. Creo que la actitud de Dios frente al pueblo de Nínive era una actitud de misericordia, porque Amén. Dios les da una alerta y quiere hablarles para que ellos reaccionen de la condición en la cual estaban. El caso de Jonás dijo, no, yo a esta gente no la quiero, yo no quiero que estas personas, Dios las perdone, Dios pueda ver la actitud de ellos y darse cuenta si se pueden arrepentir o no. Él no, él en su actitud, él tenía una actitud casi que de odio, de egoísmo en contra de lo que pudiera pasarles a ellos. En cambio, Dios quería obrar respecto a ellos con misericordia, con bondad, quería salvarles, y para eso les estaba dando esta alerta. Entonces, qué importante tener la misma actitud de Dios frente a las personas cuando Dios lo envía a dar un mensaje particular. Amigos, es que uno no puede estar en la voluntad de Dios si uno no ama a su prójimo.
si no amamos a nuestros semejantes, a las personas que están a nuestro alrededor. Mire cómo es la vida, Pastor Humberto. Jonás no quiere ir a predicarle a los ninivitas porque eran gente muy mala, pero la actitud de Jonás en ese momento no era la mejor. Inclusive los ninivitas no conocían de Dios, Jonás sí. Es un aspecto como un poco difícil de comprender, porque el profeta se supone que es llamado para pregonar una verdad que previene al pueblo al que se le anuncia. Y Jonás estaba poseído de esa parte humana, de ese egoísmo, de ese deseo de que el juicio cayera sobre ellos, pero se sobrepone la misericordia, el amor y el perdón del Señor. El mensaje era precisamente para eso, para que se volvieran de su mal camino, porque dice en Ezequiel, en los profetas, quiero yo la muerte del impío, no, sino que se convierta, que se aparte de su mal camino y viva. Es decir, Dios en su misericordia usa un instrumento, pero es que no solamente la experiencia de Jonás, pastores y hermanos míos, sino también la lección que hay aquí para nosotros. Esto no es una historia común y corriente, el Señor Jesucristo hizo alusión a esta historia. Él habló de Jonás que estuvo 3 días en el vientre del pez, de manera que el pasaje es real, la experiencia es genuina, es verídica. ¿Qué es lo que estamos procurando hoy? Hacer entender que lo que Jonás no logró, nadie lo va a lograr, que es pretender huir de la presencia de Dios. Amigo, por eso si usted ha pensado eso, cree que puede hacer las cosas y que nadie lo sabe, nadie se da cuenta, podrá usted engañar al hombre, podrá engañar usted al líder religioso, podrá engañar a su pastor, podrá engañar a su familia, pero a Dios no, jamás. Nadie podrá engañar al Señor. De tal manera que el Salmo 139, el verso 1 en adelante, no lo vamos a leer todo, pero Pastor John, allí precisamente ese Salmo nos enseña que nadie puede huir de Dios. Así es, el verso 7 en adelante habla un poco acerca de algunas preguntas que podemos ver que se hace cada persona. En el caso particular se hace el salmista y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, si nosotros miramos, creo que no hay lugar en el que ninguno podamos escondernos de Dios, en el que ninguno podamos huir de Dios. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Cualquier lugar donde uno piense que puede esconderse, alguien podrá decir: yo voy a hacer mi maldad, pero voy a estar pendiente de que nadie me vea, voy a de pronto, si es necesario, apagar la luz, de pronto me voy a esconder en un lugar que esté lejos de la visión de muchas personas. Hemos de saber que siempre, en cualquier lugar donde nosotros estemos, allí está la mirada de Dios, la mirada de Jehová para nosotros, o sea que nadie puede escapar de su visión. Alguien dirá: yo me puedo meter en un búnker, en algún lugar donde yo considere que ningún lente humanamente posible creado pueda alcanzarme. Pues eso es imposible, porque siempre la visión de Dios va a estar ahí para nosotros. Mis amigos, hay 4 cosas que queremos liberar en este momento que son imposibles. La primera es imposible escapar de la presencia de Dios. El salmo al cual el pastor John nos ha dado lectura nos habla que si vamos a la parte más alta, que en este caso son los cielos, allí Dios lo va a ver. Y si vamos a la parte más profunda, también Dios lo va a ver. ¿Cuánta gente que tiene comodidad toma su avión y se van a las alturas a hacer lo que no sirve, a hacer lo que no le agrada a Dios, y nadie aparentemente lo supo, y la mirada del Señor estuvo allí? De igual forma, mis amigos, ¿cuántos buscan las profundidades? ¿Cuántos van a sitios bien lejanos, bien retirados, creyendo que nadie lo va a saber? Y la Biblia enseña que no hay nada oculto, sí, amigo, nada oculto que no salga a la luz. Si usted no se arrepiente, no busca a Dios, amigo, esas situaciones brotan porque brotan. Otro imposible, Pastor Humberto, es escapar del poder de Dios. Llama la atención, quisiera añadir, antes de entrar a esta parte, lo que dice Jeremías 23-24. Son 2 preguntitas muy sencillas. Dice: ¿se esconderá, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y luego hay otra pregunta: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces es un imposible huir de la presencia del Señor, y la presencia del Señor implica también su poder. No solamente hace presencia en toda parte a través de su Espíritu, Él es omnipresente, sino que también su poder es omnipresente. Por eso dice el Salmo 8, versículos 3 al 9. Es muy interesante que lo veamos. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites?
Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo esto. Y sigue hablando el Señor más, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, cuando Dios hace presencia en todo lugar, también tiene su poder en todo lugar para ejercerlo en bien de la humanidad, en bien de las personas. No podamos, no intentamos. Y estos días me llamó la atención, leí en un artículo secular que un hacker descubrió unas páginas esas que crearon donde los hombres y mujeres que no temen a Dios buscan parejas furtivas. Y más de 500,000 personas crearon, o sea, se unieron a ese portal de internet y empezaron a buscar aventuras extramaritales. Resulta que un hacker descubrió eso y entre ellos hay unos 130,000 colombianos. Y entonces eso ya está descubierto y hay más de uno preocupadísimo porque su cónyuge, su contraparte, su esposa o esposo va a descubrir eso. Y están víctimas del temor. Imagínense si un hacker descubre una situación de esa, cuánto más el Dios del cielo. Entonces, amigos, no vale la pena intentarlo siquiera cuando el Dios del cielo, en realidad, Él sí sabe todas las cosas, dice la palabra del Señor, nada le hay oculto que no sea manifiesto en su presencia. De ahí que, amigos, el libro de Apocalipsis, Pastor Humberto, nos enseña que los libros fueron abiertos. Amén. Hay muchas cosas allí, amigos, que Dios, lógico, Dios lo sabe todo. Y Dios sin duda alguna llamará al ser humano, claro, cuando no le busca. Lo importante de esto es saber que Dios conoce todas las cosas y las conoce de tal manera que nos llama para que nos arreglemos con Él, Amén. para que busquemos su presencia. Ya regresamos. Amigos, imposible huir de Dios, imposible huir de su presencia, imposible huir de su poder. Pastor John, imposible huir de su propósito.
Así es, y es muy importante nosotros notar esa tercera parte acerca del propósito de Dios. Lo encontramos particularmente en el caso de Jonás, pero también lo encontramos en la palabra del Señor, libro de Lucas capítulo 13, cuando aquellos hombres le cuentan en ese tiempo, dice la palabra, capítulo 13, verso 1, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y este es un pasaje que nos habla de que esta medida respecto a la capacidad de Dios con respecto a cualquier persona, creo que desafía el pensamiento de que no, alguien pueda pensar, no, conmigo no va a ser eso posible. No, creo que cada persona en la cual Dios ha colocado su mirada y Dios tiene un propósito particular, Dios obra y hace ver y muestra por muy escondido. Nada, ningún poder humano puede intentar detener o frenar lo que Dios ha establecido. Y el propósito de Dios, creo que con alguien, con una persona, Dios iría hasta cualquier lugar, iría y obraría de cualquier forma y de cualquier manera para hacer a esta persona caer en razón y darse cuenta de la situación que tiene que hacer. Porque nosotros encontramos muchas veces, y lo podemos comparar con respecto a la Biblia, respecto a que la naturaleza le obedece a Dios. Cuando el Señor Jesucristo se para y le dice al mar que se calme, le dice al viento que cese, y a toda la naturaleza, incluso a los animales, encontramos que el sol se detiene a través de esta palabra de declaración de fe de Josué, y pues, pero es la palabra de Dios. Pero si nosotros miramos, el hombre muchas veces, cuando Dios le dice, quiero que hagas esto, el hombre piensa y puede, a su parecer puede decir no. Qué triste encontrar que la naturaleza y toda la creación aún obedece a Dios y el hombre cree que no puede hacerlo, pero creo que nadie puede escapar o puede huir del propósito de Dios. De igual forma, mis amigos y Pastor Humberto, nadie puede escapar, amigos, o no es, en otras palabras, no es imposible, es imposible o no es imposible escapar del plan de Dios. Siempre Dios, Pastor Humberto, tiene su plan y ese plan se cumple. Ese plan se lleva a cabo, porque con cada vida Dios tiene un proyecto, un plan, y cuando el hombre lo rehúsa, Dios se basa en su poder para cumplirlo. Amén. Por ejemplo, en Filipenses habla del plan que Dios tenía con el Señor Jesucristo, y dice, por lo cual Dios a Jesús lo exaltó, 2:9, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y oiga dónde, los que están en los cielos, allí da su presencia, y en la tierra, aquí donde estamos nosotros, y debajo de la tierra, donde bíblicamente se cree que existe la morada de Satanás, o sea, el infierno está allí. Dice, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, es un propósito, un plan de Dios exaltar a su Hijo Jesucristo, y nadie puede escapar. Lo que lo reconocemos ahora voluntariamente y públicamente lo declaramos como Señor, amén. El que no lo haga ahora tendrá que hacerlo algún día, por la fuerza, bajo la presión y en los tormentos más lastimeros, de manera que es mejor reconocerlo ahora, porque el plan de Dios es así. Igualmente en Apocalipsis 5:13, aquí hay un texto que es interesante citarlo en este momento, y tiene que ver con lo mismo que estamos comentando, el plan de Dios. Es mejor no pretender escapar. Mire el versículo, dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra. Otra vez se alude a la misma frase que dice Filipenses. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, el plan de Dios, exaltar al Señor Jesucristo, se cumple aquí. Nada pudo impedirlo, y no hay ni arriba, ni en la tierra, ni debajo de ella quien pueda oponerse a ello. Amén. Sin duda alguna, amigos, imposible huir del plan de Dios. No se puede. Dios tiene su plan y el plan del Señor se lleva a cabo. Pero cuando Jonás pensó que lo había logrado, cuando Jonás pensó que su plan estaba realizado, estaba hecho y iba rumbo
hacia donde él quería. La Biblia nos enseña entonces que Dios, Pastor John, Dios empezó allí a obrar, empezó a glorificarse, porque ya se ha dicho, nadie puede detener el plan de Dios, y el plan de Dios era salvar los ninivitas, que estas personas conocieran del Señor, y por eso lo primero que Dios hace, Pastor John, es que detiene a Jonás en su huida. Así es. Jonás capítulo 1, verso 4 al verso 6 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué tremendo nosotros poder encontrar que Dios, en su soberanía, en su poder y en su control de todas las cosas, incluso la naturaleza, se rinde ante los propósitos y los planes de Dios. Encontramos acá que se levanta un gran viento en el mar, una gran tempestad, a razón del plan de Dios y lo que Dios quería hacer. Y el Señor, ¿qué hace? Dios, ¿qué es lo que hace entonces? Envía esto, y de cierta manera le da como estas alertas y estas cosas a Jonás, para que él se dé cuenta y él entienda que está por el camino equivocado. Muchas personas incluso han dicho este dicho, que todos los caminos conducen a Roma, y eso es una gran mentira. Nosotros podemos encontrar que todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos, por donde quiera que cualquiera persona vaya, sepa que va a llegar el momento donde tiene que responder y darle cuentas a Dios. No podemos huir de su presencia, y así hagamos nosotros diferentes escaramuzas o querramos hacer diferentes cosas con el propósito de huir de Él, Dios va a obrar de diferentes maneras. Incluso la naturaleza, incluso el ambiente, incluso uno mismo. Amén. Puede incluso actuar a razón del plan de Dios, incluso sin darse cuenta, tomando incluso decisiones equivocadas que lo lleven a un, como dicen por ahí, un callejón sin salida, una situación de crisis donde uno diga: no, es que aquí Dios me está llamando, Dios me está alertando para ver qué es lo que tengo que hacer, y yo estar atento para escuchar lo que Dios quiere decirme y por qué estoy por el camino equivocado. Amigos, cuando Jonás pensó que estaba tan seguro, que las cosas marchaban, que iban como él quería, es cuando Dios entonces interviene con esta tempestad, como el Pastor John ya lo ha mencionado. Pero hay algo más: Dios permite y Dios hace, Pastor Humberto, que los pecadores, las personas que iban allí, se enteren realmente de lo que Jonás había hecho. La historia es muy bonita, es muy interesante, y uno empieza a leerla, y el libro de Jonás es muy corto, pero uno empieza a leerlo y uno necesita terminarlo para hacerse una idea clara del acontecer que allí está escrito. Y la verdad es esa: a pesar de ello, este hombre es descubierto por sus congéneres, porque por ejemplo los versículos 1 del 7 al 10 dice: le dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos intuyen que esa tormenta no es accidental. No habían presagios de tormenta, ellos partieron, el mar estaba calmo, tranquilo, y cuando ellos parten es que notan esto, entonces lo deducen, por deducción ellos dicen: alguien tiene que haber aquí que tiene culpa de esto. Ajá. El instinto natural es ese, pensar que las cosas no son accidentales, que no se dan por casualidad, que hay un propósito detrás. Y estos hombres empezaron a echar suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron en el versículo 8: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le hacen una serie de preguntas, escuchémoslas. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde eres? ¿Sí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, le hacen 4 preguntas. Por favor, háblenos más de usted. ¿Qué pasa? Ya él está descubierto. Ya no hay más que ver, y quienes lo descubren no son personas de ministerio, son hombres paganos, son hombres que van al mando de una nave, que van con una travesía y él es un pasajero más. Pero Dios viene a estos hombres, les da a entender cuando ellos dicen: algo está debiendo este hombre. Y es que Dios usa, hay personas que le dicen a usted algo está pagando, miren su corazón y verá. Claro. Mire que usted no tiene que haber venido esto porque sí, y más de uno tiene que agachar la cabeza sin haberlo pronunciado y decir: de verdad, esto es la consecuencia de una actitud inadecuada, de un pecado oculto, de algo que usted no puede eludirlo. Así que esta lección aquí ya es descubierto, y la historia sigue diciendo lo demás. Muy bonito, ¿verdad? Pastor Humberto, y muy bueno lo que usted acaba de mencionar, porque la verdad hay gente que a veces hace cosas y cree que quedan así, pero hay que recordar que la Biblia nos enseña que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley bíblica. Es que ¿para qué luchar contra las leyes? Hay leyes que sencillamente son naturales. Si yo suelto mi Biblia en el espacio,
hay una ley que dice que tiene que caer, se llama la ley de la gravedad. Sencillamente es una ley que Dios estableció, que tiene que ser así. Entonces, esta ley de la omnipresencia de Dios está clara en la palabra, es imposible. Así pretenda yo que la Biblia se quede en el aire, no lo va a hacer, porque es una ley que la trae hacia abajo. Y así todos los objetos tienen que caer porque se llama una ley de la gravedad. Y otras leyes naturales que nos rodean y que nos circundan y que la utilizamos inclusive para bien. Esta ley es una ley, la omnipresencia de Dios es real. Él está en toda parte mirando a los buenos y a los malos, Él conoce su corazón, Él sabe que hay allí, y es mejor, antes que nos descubran otros, venir uno y pedirle perdón al Señor. Pablo en Corintios dice eso, que si nos juzgamos a nosotros mismos, no somos juzgados por los otros. Pero si no, otros sí lo hacen. Así que es mejor acudir uno al Señor y exponer su causa en su presencia. Y amigo, a tener mucho cuidado con lo que sembramos, definitivamente, porque al cabo de los años, al cabo del tiempo, se recoge, mis amigos. Y si hay que sembrar, sembremos de lo mejor, sembremos cosas muy buenas. Pastor John, hay algo importante, y es que Dios obligó a Jonás a que confesara su pecado a estas personas. Así es, y lo encontramos ahí en el capítulo 1, versículo 11 al verso 16, encontramos que Jonás, cuando ya se siente acorralado, cuando ya se siente como que ya no tiene otra escapatoria, él tiene que declarar a estos hombres y decirles, no, lo que pasa es que yo soy un siervo de Dios, lo que pasa es que Dios me envió a hacer esto, lo que pasa, y tiene que contarles todas las cosas, incluso al punto de que él les dice, incluso hasta la solución que haría posible de que estos hombres no murieran. Les dice, no, si ustedes me echan al mar, yo estoy seguro que el mar se calma. Si ustedes hacen esto, yo estoy seguro que esto va a pasar. Pareciera ser que los hombres no creían y tenían de cierto temor como matar a este hombre y como que intentaron seguir botando más enseres, querían como alivianar el asunto, pero se dieron cuenta que era cierto, que esto no pasaba y que la única solución estaba en lo que Jonás les estaba diciendo que hicieran con él. Qué tremendo que Dios llega al momento en donde incluso a la misma persona lo hace hablar de la condición en la cual se encuentra, lo hace mostrar. Incluso hemos visto casos, infinidad de casos de personas que han ocultado su pecado durante mucho tiempo, y como dice la palabra del Señor incluso en el Salmo 132 cuando habla de David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, como que yo no hallaba, no encontraba la respuesta, no hallaba la solución, y dice el salmista, entonces dije, declararé mis pecados, confesaré mis pecados a Jehová. Y muchas personas han tenido que hablar, llegar al punto de tener que hablar, llamar a una persona, una autoridad espiritual para decirle, mire, lo que pasa es que lo que me está pasando tiene que ver es por esto que yo tengo aquí escondido, por esto que yo tengo aquí guardado. Y qué hermoso que nosotros podamos actuar de la manera hasta que Dios no nos lleve a este punto, ¿no? Que nosotros podamos hablar hasta que Dios no nos tenga ahí acorralados, como le pasó al caso de Jonás. Muy impresionante, mis amigos, realmente la situación de Jonás, pero sabe que la Sagrada Escritura nos enseña cómo, mis amigos, al Jonás confesar, la situación empieza a cambiar un poco, Dios sigue glorificándose, pero es que hay algo muy importante, y es que la importancia de uno poder confesar. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ya regresamos.
Mis amigos, imposible huir de Dios. Fue la idea de Jonás, pero la verdad no lo logró. Tuvo que hacer pues la voluntad del Señor, llegar a lo que Dios quería, porque cuando Dios dice, mis amigos, es así. Cuando Dios habla, se cumple. ¿Sabe, Pastor Humberto, que mirando la vida de Jonás, cómo Dios llevó a Jonás a rendir su voluntad, realmente a rendirse a la voluntad de Dios? Hay un gran pez que viene y lo traga, y entonces esto hace que Jonás desista y diga, prefiero hacer tu voluntad. Es que hacer la voluntad de Dios cuesta, pero desobedecerla cuesta más. Hay quienes dimensionan el Evangelio desde el concepto de que es un imposible, que hay un precio muy alto que pagar. Pero yo les quiero decir que es más alto el precio que se paga cuando no se obedece a Dios. ¿Por qué? Porque miren la afrenta que sufrió Jonás. Sus amigos, los del barco, lo confrontan, él les confiesa la situación, lo lanzan al mar, manda a Jehová el pez que lo trague. Se detiene el proceso digestivo del pez, porque si hubiera continuado, pues Jonás se hubiera muerto en el vientre del pez. O sea, crea un problema este hombre, tanto a los marineros como al pez. Finalmente es vomitado en la presencia del Señor, tiene que ir a Nínive a predicar muy a costa de su propio capricho, lo hace de la forma menos presentada, todo untado en las, supongo yo, de los líquidos del estómago de ese animal, en una playa y todo sucio, todo porque Dios quería esa gente, amaba a esa gente, quería perdonarlos. ¿Cuál es la lección que estamos aquí tratando? Que no importa que uno pretenda hacer, el plan de Dios se lleva a cabo. El plan de Dios se realiza, que es un imposible. Por favor, entiendan, amados amigos y hermanos, que usted no podrá salirse con la suya. Este profeta no pudo, y no solo él, otros más fueron descubiertos en su pecado, en su condición. Su pecado fue salido a la luz. La Biblia habla, por ejemplo, de Judá cuando embarazó a la nuera, y después que ella la mandó matar, ella le había prendido a él unos implementos que lo pusieron al descubierto. La Biblia habla de tantos casos donde gente que intentó huir de la presencia del Señor no lo lograron. Jonás en una lesión no le fue posible, y por eso va a predicar. Dios lo presiona, lo pone contra las cuerdas, para usar un término aquí un poco coloquial. Llega a Nínive, predica, y vemos la bendición del Señor en ese mensaje que Nínive escuchó de parte de Jonás. Mire, Pastor John, cómo Dios lleva a Jonás y lo lleva a ganar almas. Y como dice la enseñanza, sin el permiso de Jonás, porque realmente Jonás no quería. Y cómo gana a los marineros y a la vez gana a los ninivitas. Qué importante esto, porque Dios en su amor y misericordia utiliza a las personas, utiliza los diferentes medios para cumplir con su propósito. Y a veces, aunque a regañadientes alguien puede hacerlo, como fue el caso particular de Jonás, Dios cumple su propósito, Dios hace manifiesta su obra. Y si nosotros miramos en lo que ocurre aquí en esta historia, el propósito de Dios es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué triste que muchas personas podamos incluso hasta repetir el caso de Jonás, poder ver que Dios trata con nosotros, trata, como dicen por ahí, por las buenas, por las malas, por las medianas, bueno, de muchas maneras y de muchas formas, Dios tratando, para que a la larga usted y yo, si entendemos lo que significa el propósito de Dios, de todas maneras tenemos que hacerlo, como el niño que lo envían a hacer un mandado y no quiere hacerlo, y después de que le dan ya como sus nalgaditas, como que de todas maneras tiene que hacerlo, como el estudiante que por pereza, como dicen, por locha, no quiere estudiar, a la larga al final de año le toca estudiar el doble de lo que tenía que estudiar, porque de todas maneras tiene que pasar el año. Lo mismo ocurre en cuanto a las cosas de Dios. Cuando Dios quiere lograr un propósito, de todas maneras nosotros tenemos que pasar y hacer, porque en las manos de Dios y la palabra de Dios debe hacerse manifiesta y cumplirse en nuestras vidas. Pastor Humberto, ¿qué podemos decirle a todas aquellas personas que están igual que Jonás, huyendo, corriendo? Se les habla el Evangelio, se les habla de las cosas de Dios, y algunos de ellos dicen, el Evangelio es muy bueno, pero más tarde, después, dejemos que el tiempo pase. Otros realmente rechazan de plano, dicen no. Pero yo creo que para estas personas hay un consejo muy sabio, muy bueno, porque aunque quieran huir, llegan, pastor. Dice Dios en su palabra, Pastor Arturo, Pastor John y ustedes, amados televidentes, que todas las cosas están descubiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si un registro técnico a través de una computadora, usted le buscan el número de cédula y ya está descubierto, saben todo, su dirección, el vehículo que tiene, todo, cuanto más el Dios omnipotente. Por eso en Apocalipsis se alude a esos libros que fueron abiertos y que allí estaban escritas todas las cosas.
Hay un libro de memorias en el cual está consignado toda actitud, sea buena o sea mala, dice la palabra. ¿Para qué pretender entonces escapar? ¿Para qué pretender ocultar si es imposible? Lo mejor que hay que hacer es correr y confesar nuestro pecado primero a Dios y luego a la parte afectada. Eso nos trae paz interior, nos trae gozo, alegría, satisfacción y nos trae de verdad el perdón de Dios sinceramente. Cuando uno no oculta más su pecado, no huye más, y en este mundo fugitivo en que estamos, donde usted quiere y pretende eludir a Dios, no lo va a lograr. Es que no es porque lo digamos nosotros, lo dice la palabra. Amén. Aquí está la historia de Jonás, que no lo logró él, no lo logró David, no lo logró ninguno, no lo logró Judá. Ninguno que intentó ocultar su pecado logró hacerlo. Usted tampoco lo logrará, yo tampoco. Es mejor venir a Dios con nuestra carga, con nuestra situación, y tendremos paz y bendición en Él. Sin duda alguna, mis amigos, allí estará Dios para bendecirnos. Por más que quiera huir, nosotros también, aunque usted no lo crea, también intentamos huir de Dios. Y aquí estamos, Dios nos alcanzó, Así es. porque nosotros no queríamos nada de las cosas de Dios, pero Dios es bueno, misericordioso, y aquí nos ha traído para gloria de su nombre. Mis amigos, no intente huir, porque si Dios lo quiere alcanzar es para bendecirlo. Es como cuando el papá está detrás del niño para darle la vitamina y córrale, es para el bien del niño. Amén. De igual forma, mi amigo, Dios lo está buscando para bendecir los pastores. El tiempo se nos ha ido, Pastor Humberto, qué bueno contar con usted en esta tarde. Gracias, pastor, es una bendición acompañar el programa y invitarles de nuevo, reiterarles nuestra invitación a nuestro templo, allí en la calle 34, número 2627 de Cañaveral. Cuando deseen, allí los esperamos y serán bien atendidos en el local que nos sirve de albergue temporal, porque estamos orando por un templo, un lugar para adorar a Dios con mayor libertad. Amén, que así sea. Pastor John, gracias por estar aquí. No, es un gusto para mí, y también vengo como representación de la Iglesia de la Trinidad y de Belencito, y para mí es un gusto siempre el que quiera acompañarnos allí también en la calle 63A, número 1316, carrera 18, número 59, 152, muy gustosamente les estaremos esperando. Detrás de cámaras agradecemos a Yair Coronado. Yair, gracias por su cooperación. De igual forma a Alex Henao, que Dios los siga bendiciendo. Gracias por colaborar y por estar muy atentos a que este programa sea una bendición a cada uno de nuestros televidentes. Y a usted, mi amigo, le agradecemos, a usted, mi hermano, por estar ahí. De verdad, que Dios lo bendiga, por su apoyo. Recuerde que en la iglesia de Florida Centro también le esperamos, carrera octava, número 339, frente al hospital. Amigos y amigas, que el Señor les siga bendiciendo. Amén. bendiga, Dios les Dios les bendiga. guarde. Feliz tarde.